Hola, soy Doreni Cayetano, soy secretaria del Trabajo en el Estado de Veracruz y hoy pues les saludo a la distancia ya que no me permitió mi agenda acompañarles presencialmente. Estaba muy emocionada de poder compartir con ustedes todos y cada uno de estos avances que tenemos en la Secretaría del Trabajo y cómo a través de los centros de conciliación y el propio trabajo de la Secretaría en el Estado pues hemos avanzado y hemos consolidado la nueva realidad laboral. Debo decir que bueno, pues en este sistema que ustedes van a explorar y abordar a lo largo de este congreso tan importante en el que están, pues van a hablar además de técnicas de conciliación, de experiencias nacionales y de experiencias aquí locales. Pues tienen que tener el conocimiento de que estamos avanzando en la Secretaría del Trabajo con todo lo que entró antes de esta reforma y esta realidad laboral. Se refiere al combate, al abatimiento en el rezago de expedientes con el anterior sistema laboral. Y hoy, además de este importante avance, hemos garantizado que haya procuradores de la Defensa del Trabajo en cada juzgado laboral con este nuevo sistema. Y bueno, yo sé que uno de los estados que tiene centros de conciliación laboral con los mejores resultados es aquí Veracruz. Así que aprovechen este gran Congreso Nacional porque va a haber ponentes de talla pues importantísima y reconocidos en todo el país. Un saludo. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Voy a quitar esto porque traigo las dos manos ocupadas. Me da mucho gusto estar aquí saludándolos. Si escuchan por ahí una palabra que se me va a hacer un poquito, es que voy saliendo de una gripa como muchos. Hay una crisis de gripa ahora muy fuerte y apenas estamos recuperándonos. Pero vengo con mucho gusto a felicitar. No puedo entrar a hablar del tema sin felicitar a quienes han tenido esta gran responsabilidad de conducir los destinos del Centro de Conciliación Laboral en Veracruz, reconocer su gran trabajo que vienen realizando desde su fundación a través de nuestra amiga la magistrada Diana, y hoy con este equipo encabezado por nuestra compañera Nayeli. La verdad es que no podía dejar de felicitar a todo el equipo de todos los centros que tenemos a lo largo y ancho de nuestro bello y querido estado de Veracruz, ya que, como han escuchado, es el estado en donde más centros tenemos para esta materia de conciliación que es tan importante para que llegue la justicia a más veracruzanas y veracruzanos. Así que muchas felicidades. A mí me toca y me corresponde hablar de algo bien importante, sumamente importante para un gobierno de la Cuarta Transformación que siempre ha sido la sustancia del movimiento. Lo más importante del movimiento es la gente, es el factor humano. Por eso me da mucho gusto que me haya tocado tratar este tema que va enfocado al papel sustancial, fundamental de los servidores y de las servidoras públicas en Veracruz. Porque podemos tener el mejor y el más el mejor acabado marco jurídico laboral, pero si la materia y la sustancia no está en armonía con ese marco jurídico, pues seguramente que no tuviéramos los avances ni los éxitos que hemos tenido como gobierno de la Cuarta Transformación. Y discúlpenme si nos vemos un poco así medios pedantes en el tema de decir que hemos tenido éxitos, pero no lo podemos negar a la luz de los números y a la luz de los resultados que nosotros los presumimos ahora a casi 5 años de gobierno, y los presumimos y los vamos a seguir presumiendo porque lo tenemos que hacer.
y no porque sea un tema exclusivo de vanidades, sino porque solamente con la convicción de esas servidoras y servidores públicos se ha hecho posible alcanzar estos éxitos en la Cuarta Transformación. No es un éxito de una sola persona, no es un éxito del titular del Ejecutivo, que tiene mucho que ver en todos los temas de éxito que tenemos, pero quien articula las políticas públicas para hacerlas exitosas son las servidoras y los servidores públicos que día con día están llevando a cabo acciones y que concatenadas con las acciones que hace el de junto, el de enfrente, el de atrás, hacen posible que las políticas públicas tengan éxito. Por eso, hablar de los éxitos de la Cuarta Transformación, tenemos necesariamente que mantenerlos vinculados totalmente al trabajo de las servidoras y los servidores públicos. Así es que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No les prometo mucho, pero lo voy a intentar. Vamos a tratar de explicar rápidamente, a ver si le entiendo esta cosa, porque ya me pasé. Rápidamente los asuntos que tenemos que, de los que tenemos que hablar, de los antecedentes para poder poner en contexto el tema de los dos asuntos que queremos tratar: los éxitos del gobierno de la Cuarta Transformación y el papel fundamental de los servidores públicos de esta administración. Para nadie es un secreto lo que encontramos en el diciembre del 2018. En Veracruz sabíamos perfectamente cuando llegamos en el 2018 que llegábamos a enfrentar retos y desafíos muy grandes, porque a lo mejor a algunos que no tienen memoria ya se les olvidó la situación en la que se encontraba Veracruz en diciembre del 2018. Diciembre del 2018, metiéndonos únicamente, exclusivamente en los temas administrativos, era un caos. Traíamos un estado quebrado en sus finanzas, teníamos un desorden administrativo por todos lados, por donde te encontraras, y eso propició durante muchos años que en ese gran desorden, hablándolo coloquialmente, como decían y como dicen, a ganancia de pescado, a ganancia de ¿qué? Río revuelto, ganancia de pescadores. Y en Veracruz hubo grandes pescadores que fueron los que fueron ganadores en este desorden que traíamos tan grande. Así es que el reto que traíamos era muy fuerte, porque enfrente traíamos el compromiso que habíamos realizado con la ciudadanía para que tuviera confianza y nos diera ese voto que necesitábamos y que ofrecimos cambiar las cosas en Veracruz. Traíamos el gran compromiso de todo lo que hablamos durante las campañas, de todo lo que hablamos tocando puertas, invitando y convenciendo a la gente de que era el momento en donde teníamos que construir una nueva alternativa en Veracruz que nos permitiera superar esos estados de quiebra financiera, de desorden administrativo, de inseguridad, de muchas cosas en las que podríamos pasarnos todo el día y que no es el caso. Entonces nos enfocamos desde la transición a tratar de buscar los mejores perfiles que nos ayudaran a ir construyendo las diferentes plantillas de servidoras y servidores públicos comprometidos con su Estado. Aquellos que realmente tuvieran esa convicción por transformar las cosas. Y a la luz de lo que hicimos en esa pequeña etapa, arribamos al gobierno con una plantilla que ya estaba en el gobierno, pero que también estábamos incorporando mucha gente que no tenía ninguna experiencia en la administración pública, que eran profesionales, profesionistas todos, pero que no habían tenido esa gran oportunidad de participar en la administración pública, pero que en el análisis y en la evaluación sabíamos que era gente que tenía ese compromiso, que estaba convencida que tenía que sumar su esfuerzo y su trabajo para superar
esas crisis tan fuertes que teníamos en Veracruz y que nos llevaron al desastre, financiero, nos llevaron al caos. Si no se acuerdan, es bueno recordarlo, porque es bueno tener memoria. Y llegamos con esa plantilla y los adversarios, desde que llegamos, nos auguraban un fracaso. Decían, y lo decían claramente, porque tuve la oportunidad que me distinguieran como el coordinador de la transición, y recibía mucha gente de otras administraciones que habían trabajado, y de verdad, con esa soberbia que rayaba hasta en el cinismo, de decirnos que si ellos no estaban en el gobierno, Veracruz no iba a caminar y no iba a avanzar. Entonces no entendíamos si estábamos en otro mundo o ellos venían de otro mundo. Al final de cuentas sabíamos de qué mundo venían. ¿Por qué? ¿Por qué le apostaban al fracaso? Precisamente porque estábamos incorporando mucha gente que no tenía la experiencia en la administración pública. Y la plantilla que estaba, que tenían muchos años trabajando, era una plantilla de servidores públicos abandonados a su suerte, y que también estaban agraviados contra quienes habían tenido la gran responsabilidad de conducir los destinos en las diferentes dependencias del gobierno. Estaban agraviados precisamente porque fueron abandonados durante muchos años, y porque llegaban, y al final de cuentas, cuando había una crisis económica fuerte que apretaba a las finanzas de los demás, pues de lo que ya estaban apretadas, de manera irresponsable, lo más fácil para ellos era reducir plantillas y hacer despidos de personal. Esa era la verdad. Les decían, hay que disminuir un 10% el precio del capítulo 1000. ¿Y qué hacían? Pues a ver, agarren aquí el organigrama y todos los que están aquí abajo, esos hay que quitarlos, sin ningún análisis organizacional y sin ninguna cuestión que pudieran valorar en materia de la gente. Y esto va muy relacionado con los asuntos de la justicia laboral, por eso también lo decimos y lo tratamos. Entonces, ¿cuál era el reto? ¿Cuáles eran los retos que traíamos? Es cumplirle al pueblo, cumplirle a la gente las promesas que hicimos en campaña, y además enfrente traíamos el gran reto de profesionalizar, de capacitar a todos los servidores públicos, a los nuevos y a los que estaban, para que la curva del aprendizaje no nos fuera costosa y no les diéramos la satisfacción a aquellos que nos auguraban fracaso, para que este gobierno no pudiera progresar. ¿Qué hicimos? Lo primero, identificamos cómo estaba la estructura, cómo estaban todas las estructuras, detectando áreas estratégicas que nos pudieran dar una mayor cobertura y velocidad en los dos temas, en avanzar en la capacitación, profesionalización, pero además ir cumpliendo con lo que teníamos programado. La selección de perfiles también fue muy importante. Nos criticaban mucho porque decían, no tiene experiencia, no va a saber cómo se hace, y la selección que hacíamos nosotros era si esa persona le había apostado a buscar cómo transformaban las cosas en Veracruz, y si estaba convencida de que podíamos hacerlo, y nosotros privilegiamos a esa gente aunque no tuviera la experiencia. Y a la luz de los resultados hoy en día no nos equivocamos. Así es que después de esa transición de la que nosotros hablamos, empezamos a trabajar en el tema del ordenamiento administrativo. Para nosotros era un tema básico, porque si no ordenábamos administrativamente a Veracruz, seguiríamos siendo un fracaso, seguiría siendo muy costoso. Por eso en el análisis y en la revisión de estructuras orgánicas pudimos avanzar, detectamos, y además una de las cosas más importantes es
que desde que entramos en el gobierno de la Cuarta Transformación, en marzo del 2019, ya estábamos estrenando la nueva ley de austeridad, que es la base para que este gobierno pudiera desarrollarse y pudiéramos hoy presumir que tenemos éxitos. Sin esa ley nos hubiéramos quedado como los gobiernos anteriores, en donde siempre existían lineamientos de austeridad. Cada gobierno emitía sus lineamientos de austeridad y ahí se quedaban en lineamientos, y era un tema de, así como dice por ahí, un llamado a misa: si lo quieres, si quieres vas, si quieres no vas, si los quieres lo cumples, si no quieres lo cumples. Por eso nosotros teníamos que elevarlo a nivel de ley, para poder actuar en consecuencia de los incumplimientos, y también para que el propio titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, mantuviera esa rectoría en el gasto, en la disciplina financiera, que nos permitiera generar una de las grandes promesas con las que llegamos al gobierno, y que fue acabar con el famoso gobierno rico. Y la primera de las primeras acciones que hicimos en el 2019 fue cumplir, ser congruentes con lo que ofrecimos, revisar sueldos y salarios, sobre todo de los mandos medios superiores, reducirlos, porque yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero traíamos servidores públicos, secretarios, hoy que está muy de moda la información del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, de que ganan 700,000 pesos mensuales. Pues por acá traíamos unos secretarios que ganaban 450, ¿no? Traíamos algunos que superaban un poquito eso, y traíamos subsecretarios de 300, de 250. O sea, el gasto era totalmente excesivo. El aparato administrativo de Veracruz llegó a ser uno de los aparatos administrativos más caros de este país. Y estábamos en crisis, y les pichicateaban a los trabajadores $1 o $2 cuando venían sus revisiones en las condiciones generales de trabajo, porque decían que no podían aumentarle, así como le hacían a nivel nacional con el salario mínimo, que no podían aumentarle más que 2 o 3 pesos, porque si no había una crisis económica en México. Pues así también en Veracruz, como si no estuviéramos en crisis. Sin embargo, bueno, pues ellos se despacharon durante casi 40 años, con grandes salarios, con grandes prestaciones. Aquí también existía la famosa burocracia dorada, aquellas que se sentían privilegiados, que eran una casta divina, que eran intocables, así como los de la Suprema. Aquí también teníamos, y no eran de la Suprema, eran nada más del Poder Ejecutivo. Así es que, con todos estos temas, la poca transparencia, al final de cuentas llegamos y arribamos al gobierno recibiendo una deuda pública espantosa y monstruosa, como ustedes perfectamente también lo saben. Dentro del desastre, lo que más cargamos los veracruzanos es con una deuda monstruosa, casi 87,000 millones de pesos, que se fue acumulando durante esos casi 40 años, en el que, tenemos que decirlo, nos gobernaron gente irresponsable que pues se le hacía fácil disponer de los recursos del erario para muchas cosas, entre ellas por las cuestiones personales, que fue lo que más ha dañado a nuestro querido estado de Veracruz. Por eso, para nosotros siempre hemos dicho que el factor más importante es el factor humano, y teníamos que trabajar mucho en el factor humano, porque además teníamos la gran responsabilidad de transformar la administración pública. Si traíamos la gran responsabilidad de transformar Veracruz, la vida pública de Veracruz, pues teníamos que empezar por casa, los que tenemos la responsabilidad de conducir algunas partes importantes de las dependencias del Ejecutivo, y teníamos que empezar precisamente con la gente que teníamos cerca. Y la gente que tenemos cerca son los servidores públicos de Veracruz. Tendríamos que empezar la transformación con ellos. Y si nosotros venimos de un movimiento en el que nos dice que tenemos que estar siempre cercano a la gente, siempre cercano al pueblo,
Pues la parte del pueblo que nosotros traíamos junto, pues son los servidores públicos. Somos pueblo, somos gente. Entonces tendríamos que iniciar la transformación con ellos. Y la transformación era cómo buscar varios temas, pero uno de ellos era quitarnos esa losa tan pesada que traíamos en los hombros. Durante muchos años la ciudadanía nos ha tratado de una manera despectiva. Los burócratas cargábamos en la espalda con esa responsabilidad de que los burócratas éramos irresponsables, que somos flojos, que estamos ya viendo que viene a hacer la hora de la salida y nos vamos a formar una hora antes al reloj checador, que no cumplimos, que archivamos todo y que no atendemos a la gente, en fin, una serie de temas con las que hemos venido cargando toda la administración pública, porque estábamos además desvinculados de la sociedad. Y como gobierno de la Cuarta Transformación, que tenemos que estar cerca de la gente, teníamos también que buscar cómo vinculábamos al servidor público con la ciudadanía, cómo rescatábamos el verdadero sentido del servidor público, rescatarlo nuevamente, que el servidor público se sintiera orgulloso de ser servidor público, de estar contribuyendo a generar y articular políticas públicas en favor de la gente, en favor de la ciudadanía. Pues no era fácil la tarea. Sin embargo, lo hemos venido consiguiendo, lo hemos venido logrando a través de un programa ambicioso de capacitación y de profesionalización, pero ambicioso y acelerado, porque no podríamos perder tiempo. Así fue como enfrentamos esta situación y sentamos las bases desde que arrancamos para generar una administración pública estatal con una visión y convicción social para que estuviera vinculada con la ciudadanía. Rescatar el verdadero sentido del servicio público. Y lo logramos porque hoy el servidor público está vinculado a la sociedad. Hoy lo vemos en los resultados, que el servidor público no solamente está pensando en ir a pasarse horas sentado, en ir a ver cómo va a ser antigüedades, decían algunos por ahí, vamos a hacer antigüedad, nada más. Hoy el servidor público también está pensando en los de allá afuera, en cómo contribuye con sus acciones de todos los días a articular esas políticas públicas que están en ese plan estatal veracruzano para hacer y generar mejores oportunidades para todas y para todos. La verdad es que si no lo hubiéramos conseguido, los resultados que llamamos éxitos de la 4T en Veracruz no existieran. Así es que implementamos la ley de austeridad, reorganizamos las estructuras administrativas, porque incluso se hizo toda la reingeniería en todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Se reorganizó toda la administración pública, se eliminaron áreas innecesarias, se fusionaron algunas otras, porque además todo tenía que ir apegado a la ley de austeridad, de no crecimiento de estructuras, sino hacerlas funcionales y hacerlas eficientes. Y una cosa importantísima, implementamos un programa que le llamamos Hecho en Casa. Ese va a ser muy importante a partir del 2019 hasta la fecha para conseguir muchos de los éxitos de los que ahora casi todos los trabajadores se sienten muy orgullosos porque forman parte de todos esos programas. El tema de decir Hecho en Casa es precisamente porque lo hacen los trabajadores, porque hoy ya no contratamos despachos externos, agencias externas, asesorías externas, como se acostumbraba, para venir a hacer los trabajos al interior del gobierno. Hoy todo se hace con los recursos humanos y con los recursos materiales que tenemos en el gobierno. En ese consiste el programa Hecho en Casa, y lo vamos a ver el éxito que ha tenido. El manejo financiero y transparente de las inversiones.
y de los créditos. Cuando había desorden administrativo, era claro que no podíamos pedir que hubiera un manejo, bueno, sí podíamos pedir, pero no iban a existir un manejo transparente de los recursos. Hoy, parte de esos éxitos está basado en esta parte. Así es que se fijaron topes salariales estrictos, eliminamos compensaciones extraordinarias, bonos discrecionales, gratificaciones adicionales, nóminas secretas, estímulos a la representación, a la alta representación o a la alta responsabilidad. En fin, le llamaban de mil maneras a cómo sacaban los recursos del gobierno, porque un servidor público superior en el tabulador nos presumía que ganaba, no sé, un secretario, a lo mejor en aquellos tiempos 100,000 pesos, pero con sus compensaciones garantizadas, con sus compensaciones extraordinarias, con sus bonos por buen comportamiento, con estímulo a la productividad, a la alta responsabilidad. Generaban bolsas gigantescas y se llevaban salarialmente y mensualmente miles, cientos de miles de millones de pesos nada más de puro salario, ya sin contar con el pago de teléfonos, pago de vehículos, choferes, viajes al extranjero, porque todo el mundo viajaba a capacitarse al extranjero, participar en seminarios y talleres, y tenían boletos de avión cada rato todo el mundo, internacionales además. Todo eso se acabó en este gobierno. En este gobierno los servidores públicos, mandos medios superiores, no viajamos, a veces ni al interior del estado, menos al extranjero. Bueno, pues ese era el gobierno rico que tuvimos durante 40 años en Veracruz, y que con este gobierno se terminó, se acabó, y de nosotros depende que no vuelva, porque nos hizo mucho daño a todas las veracruzanas y a todos los veracruzanos. Así es que consolidamos compras. La ley de austeridad además nos dio esa rectoría, y también consolidamos las compras de todo lo que era de uso general para todas las dependencias. Ninguna dependencia tiene la libertad de comprar por sí sola. Consolidamos compras en Serviplan de todas las dependencias, conseguimos mejores precios al comprar un monto mayor, y generamos economías y generamos ahorros. Y se quedó el tema de que ya ninguna dependencia puede comprar lo que quiera o gastar lo que quiera. Hoy estamos en noviembre. Yo recuerdo que cuando llegaba por ahí de noviembre decían algunos: oiga, pues tenemos presupuesto, tenemos no sé cuántos millones y ya vamos a cerrar el año y no podemos regresar ese presupuesto, hay que gastárnoslo, ¿no? Y empezaban a comprar y a contratar y a: oye, pues traigo tantos millones de capacitación, pues hay que contratar al padre, al primo, no sé quién, que tiene una empresa de capacitación, y hay que gastárselo. Y así se gastaba, y así se consumía. La cosa era dejar en ceros el presupuesto que se tenía, porque había que gastar, en una concepción errónea de lo que traíamos, porque en este gobierno lo más importante es las economías que hemos generado para poder subsanar muchos de los temas en donde tenemos deficiencias presupuestales. Nada más el primer año del gobierno de la Cuarta Transformación en Veracruz, en materia de economías, en gastos de servicios generales y materiales y algunas otras áreas pequeñas, el primer año logramos economías por alrededor de 3.500 millones de pesos. Y le apostábamos a esto porque conocíamos el gobierno, porque sabíamos que no había que sacrificar a los trabajadores, había que sacrificar el gasto operativo de las dependencias, que era gigantesco. Entonces, al quitar salarios, al quitar teléfonos, al quitar vehículos, al quitar seminarios, al quitar talleres, al quitar por cualquier reunión que hacían, contrataban edecanes, contrataban bocadillos, todavía por ahí nos andan persiguiendo las edecanes que todavía se les paga porque todavía les deben. Todavía este gobierno debe tenemos que andar a veces escondiendo, de verdad, porque
Todavía se deben hasta los cohetes que les daban a las ferias para los pueblos, no pagaron. Acuérdense que daban hasta los cohetes y los grupos musicales y todo les daban. Pero era a costa del sacrificio de todos los veracruzanos y todas las veracruzanas. Sí, las fiestas son muy bonitas y son muy importantes, son nuestras tradiciones y tenemos que seguirlas promoviendo y impulsando, pero no con el sacrificio que hacían del gasto público. Así es que eso se acabó en este gobierno. La reingeniería administrativa que hicimos nos generó hacer dependencias más eficientes, nos generó crear perfiles de puestos que tampoco existían en el gobierno. Por primera vez en la administración pública del Estado hoy contamos con perfiles de puestos bien definidos para cada estructura administrativa. Eso tampoco estaba, ¿no? Y de la mano de la política de la austeridad, pues pasamos en el tema de bajas de salarios y hacer eficientes los salarios, reducir un déficit también gigantesco con el que no podíamos seguir caminando los veracruzanos. Imagínense que recibimos al gobierno de Veracruz con un déficit en el capítulo 1000, que son sueldos y salarios, por alrededor de 7,000 millones de pesos. Por eso los gobiernos anteriores llegaban diciembre y se deben de acordar que no sabían cómo le iban a pagar a los trabajadores y que había amenazas de que no se les va a pagar en diciembre, no va a haber aguinaldos, no va a haber sus quincenas, porque ya en los últimos años ya no tenían ni dónde, ni quién les prestara, porque cada año tenían que estar pidiendo 5,000 millones o 6,000, y fue avanzando. Fue un tema de muchos años que fue avanzando. Cada año se iba juntando más, iba juntando más, iba juntando más. Entonces, por eso, en diciembre eran las cargas difíciles para poder solucionar el tema de las trabajadoras y los trabajadores del gobierno, de la administración pública estatal. Arrancamos con ese déficit de 7,000 millones de pesos y les digo, hoy, a la luz de los resultados, y por eso siempre los vamos a seguir presumiendo, hoy traemos arrastrando solamente un déficit de 1,000 millones de pesos de esos 7,000 con los que tomamos al gobierno de Veracruz. Hacer el recurso eficiente, quitar sueldos y salarios, recategorizar a los mandos medios y superiores, nos ha generado esa gran oportunidad. Por eso cada año, y ustedes lo saben, hemos venido pidiendo también préstamos para poder salir de la crisis de diciembre, de pagos, porque eso ha sido la constante de Veracruz, pero ha sido cada vez menos, porque vamos reduciendo el déficit. El año pasado, si no mal recuerdo, nuestro crédito que pedimos, nuestro préstamo anduvo por ahí de los 1,200 millones de pesos, nada más. Este año, si acaso, serán 1,000 millones. Pero acuérdense de una cosa, el gobierno de la Cuarta Transformación pide créditos cada diciembre, pero no está endeudando a Veracruz, porque son préstamos a corto plazo. Los pedimos en diciembre y los estamos pagando en el próximo año, entre marzo y abril, estamos cubriendo ese déficit. No le aumentamos cada año como le aumentaban, que cada diciembre empezaban primero con 1,000 millones, luego con 3,000, luego con 4,000, luego con 5,000, al final 7,000 millones de pesos para cubrir nóminas y cubrir ese hoyo gigantesco en el capítulo 1000. Este año yo creo que con 1,000 millones de pesos vamos a poder sacar todo el compromiso, y el reto que traemos es que en el 2024 no tengamos la necesidad de pedir un solo peso para salir adelante de los compromisos de diciembre. Por eso tenemos que hablar del gran compromiso de los servidores públicos. Por eso tenemos que resaltar su gran convicción por trabajar en estos gobiernos de la Cuarta Transformación. Pero no podemos decir que todo ha sido así como mágico, así como lo platicamos, como mágico. No, creo que una de las cosas más importantes ha sido la congruencia de este gobierno. Ha sido que hemos sido congruentes con lo que prometimos desde el 2018
y hasta ahorita que vamos al 2023, hemos sido congruentes con la austeridad, hemos sido congruentes con el gasto público, cuidar el gasto público. Hoy somos cada servidor público que tiene la responsabilidad de un equipo de trabajo en el Poder Ejecutivo. Desde un principio asumimos la responsabilidad de ser ejemplos en esa congruencia que queremos para disminuir el gasto público de Veracruz y saldar compromisos tan fuertes y tan importantes como los que nos estaban ahogando en Veracruz. Así, bajo esas premisas de economías, logramos pagarle a la Universidad Veracruzana, a nuestra casa de estudios, más de 3.500 millones de pesos que la estaban ahogando, que durante muchos gobiernos no saldaron. Logramos cubrir al IPE, que ya no podían pensionarse los trabajadoras y los trabajadores, ya no se podían pensionar porque el IPE estaba desfondado. Con esas economías se logró cubrir más de 1.800 millones de pesos del IPE, y a partir de ahí todos los trabajadores del Estado se han estado viendo pensionados. Así es que, si no fuera por los servidores públicos, por sus trabajos, no podríamos hacerlo. Por eso estamos seguros de que tienen una convicción social, que tienen un gran compromiso con Veracruz. Así es que, a la luz de esto y a la luz del programa de Hecho en Casa, les voy a poner ejemplos muy sencillos, hay muchos, pero tomamos algunos ejemplos nada más. Para ello vamos a tomar el ejemplo del impuesto sobre la renta, el impuesto que se le conoce como el 3B participable. Es un impuesto que el gobierno paga una parte del impuesto del trabajador. El trabajador paga impuestos sobre la renta, pero el gobierno paga una parte de lo que paga el trabajador del impuesto sobre la renta. Y esa parte, si nosotros lo hacemos de manera correcta, de manera ordenada, es decir, administrativamente bien, la Federación, en el marco de la coordinación fiscal, nos tiene que devolver ese impuesto a las arcas de Veracruz. Y quiero decirles que aquí en Veracruz no se hacía. No sé si porque lo ignoraban, o por negligencia, por irresponsabilidad, o por todos esos temas. La cosa es que no se hacía. Y traíamos, cuando recibimos a Veracruz, miles de millones de pesos atorados en ese tema del regreso de ese impuesto. Era un nicho importante que había que atacar. Durante la transición recibimos, ¿qué les gusta?, 15 despachos. Todo el mundo nos quería vender. Ellos podían recuperar esos miles de millones de pesos atorados en la Secretaría de Hacienda, que eran para Veracruz, y ellos nos hacían el trabajo, ¿no? Pero como traíamos muy claro lo que queríamos en este gobierno, los escuchamos porque tampoco podíamos ser así como que groseros y no escucharnos, pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que contábamos con trabajadores a los que teníamos nosotros que coordinar, que motivar y que impulsar para que hicieran el trabajo, porque al final es un trabajo de la administración pública del Estado. Ahí es donde radica el tema de decirles: no contratamos despachos externos para hacer este trabajo, lo hicimos nosotros con los trabajadores, convencimos a los trabajadores del gran compromiso que tenían y que teníamos juntos, y con las dependencias, con las unidades administrativas, con las áreas de recursos humanos, Serviplan y todas las demás, empezamos a ordenar administrativamente esos procesos que teníamos pendientes, y empezamos a recuperar ese impuesto sobre la renta que estaba detenido en la Secretaría de Hacienda. No contratamos despachos como lo intentaron hacer los gobiernos anteriores. Lo hicimos nosotros con nuestro personal. ¿Y qué creen? Que lo logramos. Estábamos en el número 29 a nivel nacional. Veracruz estaba en el número 29 en la recuperación del impuesto sobre la renta. Hoy estamos en el número 13 en la recuperación. Y eso no es otra cosa más que trabajo.
de todas y todos los servidores públicos. Y está un éxito de este gobierno de la Cuarta Transformación. Otro tema importante, tecnologías de la información, en donde cada dependencia podía y tenía la libertad de contratar, de comprar, de adquirir lo que quisiera, porque no había una rectoría como existe hoy en el gasto. Hoy hay una rectoría en donde si alguien quiere adquirir un sistema, bueno, pues primero tienes que ir a la dirección de tecnologías, y que te revisen tu proyecto y que te den el visto bueno técnico, ¿no? Pero no puedes adquirirlo. Una vez que te dan el visto bueno técnico, tienes que pasar pues a las áreas de adquisiciones para que te echen una revisada lo que vas a comprar, porque sí, efectivamente, antes se compraba lo que querían. Si alguna dependencia le decía, o llegaba alguien a ofrecerle, oye, tengo un sistema nuevo que es lo máximo, es la novedad, para que puedas controlar tus vehículos, para control vehicular, te vendo este sistema que, si lo tenía, el recurso, la dependencia, y si no lo tenía, lo conseguía ahí mismo, y pues le compraban, ¿no? ¿Cuánto vale? No, pues 25, 30 millones, sale, lo compro. ¿Y qué pasaba? Que ese sistema te servía 6 meses y a los 6 meses ya necesitaba actualizaciones, ¿no? Y tenías que pagarle nuevamente a la empresa para que viniera a actualizarlo. Y oye, ya no me da porque ahora mi plantilla o mi flotilla ya es más grande. Pues hay que ampliarlo. Cuesta tantos millones por ampliarlo, tantos millones por actualizártelo. Y así, todas las dependencias, incluyendo Serviplan, estábamos encadenadas a empresas externas, éramos rehenes de empresas externas en materia de tecnologías, porque nada era nuestro, dependíamos de todo. Entonces, normalmente la tecnología va avanzando día con día, y los sistemas los que habían invertido millones y millones y millones, cada mes iban perdiendo esta actualidad. Y en las actualizaciones, pues había que pagarles. Y en las modificaciones había que pagarles. Entonces, el programa hecho en casa nos sirvió también para eso. Para reunirnos con todos los de tecnologías, donde también se integró un equipo importantísimo de gente convencida de la transformación. Y todo lo tenemos que hacer aquí. Si aquí tenemos programadores, ¿no? Si aquí tenemos gente, ingenieros, licenciados en informática, especialistas en tecnología, pues hay que desarrollar lo que necesitamos. Y aunque nos tardamos, hoy casi el 90% de todo el software que se usa en el gobierno del Estado se hizo en el gobierno del Estado. No contratamos empresas externas para los sistemas. Hoy ordenamos todo el equipo tecnológico de todas las dependencias, porque antes también cada quien adquiría lo que quería. Oye, es que esa computadora está bonita, hay que comprar 100 computadoras para todos porque están bonitas las computadoras. Y a veces estaban bonitas, pero no eran las adecuadas para que pudieran correr en los sistemas que traían. Por ejemplo, en finanzas es una dependencia globalizadora en donde tiene que marcar las políticas de tecnologías para que puedan trabajar. Pues no, nos traíamos así como ahorita que pasó Todos Santos, traíamos en materia de equipos de cómputo y de sistemas, traíamos de chile, de mole, de salsa, de raja, de queso, de hambre me dio, y no funcionaban. Y luego en finanzas, en donde está el centro importante para poder normar todo el tema tecnológico, pues también estaba peor. Traíamos un sistema financiero al que le invirtieron en su momento más de 400 millones de pesos, que por cierto todavía están las denuncias interpuestas en contra de los servidores públicos de ese tiempo, porque fue un fraude, el famoso CIAFER, un sistema que desde que nació obsoleto y que no servía y que jamás pudo servir de manera eficiente, y que es algo que nos obliga la ley a tenerlo. Pues luego que entramos, pues nos cayeron los de la empresa, pues tienen que darnos tantos 100 millones de pesos para que pueda funcionar el sistema. No le vamos a sufrimos,
Sufrimos mucho porque a través de esos sistemas es como presentamos todos los informes financieros que se van al Congreso, hasta la cuenta pública. Sufrimos mucho porque obligamos a nuestros compañeros a esforzarse, a trabajar de noche, a trabajar sábados y domingos, a tratar de buscar cómo solucionábamos ese problema que tenía el sistema y que ya no nos lo querían venir a arreglar aquellos porque no les pagábamos y no les íbamos a pagar. Entonces, de verdad, también un reconocimiento a todos los de tecnologías. Hicieron maravillas para que funcionáramos hasta este año, en el que hoy, hace algunos meses, acabamos de liberar el sistema financiero de Veracruz, hecho en el gobierno del estado. No dependimos de ninguna empresa externa para hacerlo. Ahí nada más de pura entrada a liberar este sistema que estamos liberando, hecho por las trabajadoras y los trabajadores de tecnologías de todo el gobierno, ahí nada más en la pura entrada son 500 millones de pesos de ahorro. Y está funcionando. Y lo vamos a liberar ya este año al 100%. Son parte de algunos temas de éxitos que están teniendo, pero que lo están haciendo los trabajadores. El programa de capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos ha sido un éxito. Miren, nada más, el 90% de los instructores de los que capacitan son trabajadoras y trabajadores del gobierno del estado. No contratamos externos, al menos que haya una cuestión muy especializada y que no la dominan y que no tenemos quien lo haga, lo contratamos. Pero hoy nuestra capacitación tiene un nivel muy alto. Hoy traemos diplomados reconocidos oficialmente, cosas que no se hacían. Hoy lo traemos, o sea, no traemos cantidad, sino también calidad. Por eso nuestro estado pasó del lugar 31 en 2019, estábamos en el lugar 31 en el marco de capacitación fiscal. Pasamos desde el número 31 al lugar 5 a nivel federal, de acuerdo al programa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo lo que les estoy diciendo lo pueden ustedes corroborar en las diferentes páginas que sean externas al gobierno, sobre todo los informes de la Secretaría de Hacienda. Los resultados financieros que traemos pues, se traducen en eso, en ahorros y en eficiencia. Por eso no podemos hablar de éxitos de la cuarta transformación de manera desvinculada de los servidores públicos, porque son ellos los que han hecho posible que este gobierno de la cuarta transformación hoy tenga éxitos en estas materias. Aquí igual nada más una probadita, pero miren nada más de la recuperación del impuesto del que hablábamos hace rato. En el costo de mercado, el más bajo, el despacho que nos cobra más barato, es un 15% de lo que recupera. ¿Sí? De lo recuperado tienes que pagar un 15% más IVA. Entonces, si nosotros hemos recuperado 17.375 millones de pesos del impuesto sobre la renta, estamos hablando que tendríamos que pagarles pues, más de 3.000 millones de pesos a los despachos. Eso no se pagó, eso no se erogó, eso se quedó en el gobierno del estado, gracias a las plantillas de trabajadoras y trabajadores administrativos del gobierno del estado. Esa es hoy por hoy la convicción de la administración pública del estado. Lo que hablábamos del desarrollo del sistema financiero, y nada más hablamos de un sistema, ya no hablamos de todos los demás que se han desarrollado, ya no hablamos que incluso el portal de la página del gobierno de Veracruz incluso fue premiada a nivel internacional. Ya no hablamos de que el Observatorio Ciudadano fue premiada también a nivel internacional por el gobierno del estado. Y son temas que han hecho los trabajadores, las trabajadoras. Sí tenemos éxitos, pero es gracias a ellos. 500 millones de pesos nada más del sistema financiero. En capacitación creo que nos la pusieron muy barato, pero yo creo que andamos por unos 400 millones de pesos durante los 5 años. Las mejores prácticas en el uso del presupuesto
logramos que la deuda disminuyera en 20,000 millones de pesos. Y es algo que nuestros adversarios lo siguen pichicateando. ¿Y saben por qué? Porque nos dicen que no es posible que hubiéramos reducido la deuda en 20,000 millones de pesos. Y nosotros nos remitimos siempre a que vayan y que les pregunten a las calificadoras internacionales. Porque las calificadoras internacionales pues son los que hacen el análisis de cómo están los temas presupuestales y los temas financieros, no solamente de Veracruz, sino de todos los estados de este país y muchas empresas privadas, muchos organismos particulares. Son esas agencias internacionales las que califican a estas instituciones y a las organizaciones. Que vayan y que le pregunten cómo le hicimos para bajarle 20,000 millones de pesos a la deuda, porque es una cuestión real. Muchos temas que nos dejaron, los hemos pagado, como la Universidad de Veracruzana. Hemos pagado como el IPE. Hemos estado pagando más, casi alrededor de 3,500 millones de pesos a los ayuntamientos, que también es parte de la deuda, de lo que ellos no metían a las deudas, porque para ellos la deuda nada más era lo que le debían a los bancos. Y a los bancos, dicen ellos, que la deuda era de 45,000 millones de pesos en Veracruz, porque es lo que se les debe a los bancos, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, yo nada más debo lo que me prestaron para comprarme mi auto al banco, eso es lo que le debo, pero no meto lo que le debo a Coppel, lo que le debo a Electra, lo que le debo a Liverpool, lo que le debo de la renta, lo que debo en el restaurante donde me dan de comer, o sea, todo eso no lo metían, para ellos eso no era deuda. Entonces no metían lo que se robaron de los ayuntamientos en el 2016, que fueron ya casi alrededor de, yo creo que más de 3,000 millones de pesos que hemos venido pagando en este gobierno, porque la Suprema Corte de Justicia, como nunca, actuó, porque esa deuda era desde 2016 y parece ser que nunca iba a actuar, y hoy sí actuó contra este gobierno de la Cuarta Transformación y nos obligó a pagarles casi 3,000 millones de pesos que debían a los ayuntamientos, cosa que también hacemos con gusto porque son recursos para la gente, para el pueblo. Muy bien, logramos bajar 20,000 millones de pesos también ordenando los temas de las cuentas, porque también traían un desorden que no sabían ni dónde estaban las cuentas y que trataban de ocultar las deudas allá en cuentas de orden y cuentas de no sé qué, que casi todas eran cuentas de desorden. Pero bueno, seguimos avanzando y quiero resaltar algo que es bien importante antes de que ya me corten el micrófono. Quiero decirles que a raíz de esta economía, de estas economías que hemos generado, de esta disciplina financiera, de esta contención del gasto público, no hemos dejado de pagar ni de cumplir con los trabajadores. Se les ha pagado en tiempo, en forma, sus prestaciones, sus quincenas, todo lo que haya que pagar a los trabajadores. Y no solamente eso, sino además se les acaba de avisar y lo acaba de anunciar el gobernador, que a los trabajadores que les llamamos temporales administrativos, hoy se les concedió también el privilegio y el derecho, porque es un derecho, de recibir el bono del Día del Trabajador y de que también sean sujetos a un incremento salarial como el que se les acaba de dar y el que pensamos que ya se tiene que quedar para que se les siga considerando en los incrementos salariales que no se les consideraban. Hoy este gobierno lo ha hecho posible. Y por último, quiero resaltar en materia de inversiones. Hablamos de inversiones, ¿por qué? Porque tenemos un sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores. Ese sistema de ahorro para el retiro también fue sujeto de saqueo. El ahorro de los trabajadores le pegaron con casi 1,000 millones de pesos que se robaron. Y los trabajadores, en el 2019, cuando llegamos, no se podían retirar con el 100% de su ahorro, porque aunque están interpuestas las denuncias, allá están durmiendo como muchas. ¿Y hay responsables? Pues sí, pusieron los responsables del fideicomiso, allá están durmiendo. ¿Qué hicimos? Empezamos a subsanar esa parte que nos faltaba para que el trabajador se fuera con el 100% y lo logramos. A partir de que llegamos, desde que llegamos, ningún trabajador se ha ido sin su 100% de ahorro, porque traíamos economías, porque veníamos trabajando. Pero no solamente eso, teníamos que volver eficiente el fideicomiso de los trabajadores. ¿Y qué hicimos? Traíamos en una banca comercial ese fideicomiso durante años, y lo que nos daban de inversión siempre nos pareció muy poco. Entonces
diseñamos una estrategia a la que no estábamos obligados, como gobierno ni como administración. Diseñamos una estrategia de subastar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el servicio del fideicomiso al banco que nos diera un mayor interés. A ese banco se lo íbamos a dar. Entonces hicimos una especie de convocatoria, así como si fuéramos a hacer una licitación. Invitamos a todos los bancos y les ofrecimos el portafolio de inversión del banco. Mira, ahí están, no recuerdo, creo que traíamos como 2,000 millones, por ahí así. Hay 2,000 millones para invertirlo con el que nos dé el mejor rendimiento, porque ya nos cansamos de estar con el mismo banco que no pasa y no pasa y no pasa de él. Nos funcionó. La verdad es que lo que lo sacamos de ese banco, lo pasamos a quien nos ofreció el mayor rendimiento, y no crean que se lo dimos de por vida. Lo dimos el primer año. Al segundo año volvimos a hacer el mismo ejercicio y volvimos a convocar a todos. Y aunque la que ya lo traía nos decía, oiga, pero yo estoy dando el mayor rendimiento. Ah, bueno, sí, pero ya se acabó. Esto es por año. Lo volvimos a hacer y nos volvieron a incrementar el rendimiento, y actualmente la verdad es que es algo que nunca había sucedido. El patrimonio del fideicomiso de los trabajadores, o sea, el sistema de ahorro para el retiro, el dinero de los trabajadores, porque es su dinero, hoy es un 83% superior a como lo recibimos en diciembre del 2018. Creció de 1.876 millones de pesos en el que lo tomamos en el 2018, diciembre de 2018, hoy ese patrimonio está en 3.425 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que las cosas se pueden hacer cuando se trabaja de manera correcta y de manera honesta. Porque antes pues se lo daban a cualquiera que le daba por ahí un billete y se olvidaban de buscar los mejores beneficios para los trabajadores. Esos son números. Por eso cuando empecé les decía, presumimos mucho, porque los números son fríos, y aquí están los números. Y por último, y ahora sí, presumimos otro tema. En materia de observaciones, de fiscalización, la CEFIPLAN no tiene observaciones determinadas por alguno de los entes fiscalizadores durante estos 5 años de gobierno. Ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Secretaría de la Función Pública, ni el ORFIS tienen a la Secretaría de Finanzas sujetas a observaciones de graves o de daños patrimoniales, ninguna. Si observamos el pasado, se darán cuenta que a veces pasaban por ahí los funcionarios 3 o 4 meses y lo veías que eran no millonarios, multimillonarios, pero también traían ya una serie de observaciones, desviaciones de recursos, desfalcos, muchas cosas. Hoy esto no ha sucedido en este gobierno responsable. Por eso tenemos que presumirlo, porque no lo presumo para mí, sino que lo tenemos que presumir todas y todos los servidores públicos de la administración pública de Veracruz. Ha sido trabajo de todas y de todos. Esas son muestras nada más. Podríamos presumir muchas más, pero aquí la vamos a dejar. Pero desde un principio nos dimos a la tarea de decir, tenemos que acabar con el estigma de que nos sigan llamando burócratas. Tenemos que acabar con el tema de decir que somos una administración pública burocrática, y tenemos que pasar a otro nivel, y el nivel que queríamos pasar y el que estamos logrando por la vinculación que tenemos con la sociedad y con la gente es que nos estamos convirtiendo hoy por hoy en una administración pública democrática, como tenemos que seguir siendo, cercano a la gente y cercano a los ciudadanos para seguirle dando resultados. Muchas gracias. Pues más fuerte ese aplauso por esa extraordinaria participación del maestro Eleazar Guerrero Pérez. Que se escuche ese aplauso. Señora Aróstigue Carballo, magistrada del Tribunal Administrativo, en compañía de la licenciada Laurita Vanessa García, delegada regional de Acayucan,
le hacen entrega de un reconocimiento y un presente por su destacada participación. Muchas gracias, maestro Eleazar Guerrero Pérez. Claro que en Veracruz estamos orgullosas y orgullosos todos los que integran la administración pública de estos grandes resultados, porque la correcta administración de los recursos públicos que son de la ciudadanía veracruzana se están administrando bajo principios de honestidad, legalidad, rendición de cuentas, transparencia, pero sobre todo austeridad. Y gracias a esos principios es que hoy y en el inicio de esta administración se iniciaron grandes proyectos como lo es este modelo de justicia laboral. Y una de las personas, porque las reformas no se transforman por sí solas, son las personas las que las transformamos. Y una de esas personas que en todo momento estuvo siempre apoyándonos en el tema presupuestal hasta el día de hoy para que se pudiera realizar este congreso y hoy todos nosotros estuviéramos aquí, es el subsecretario de Administración y Finanzas, nuestro querido maestro Eleazar Guerrero Pérez. Muchísimas gracias.